Estamos en el tema el fruto del Espíritu Santo y quiero meditar en el fruto número 6. En Gálatas capítulo 5, el verso 22 y 23 dice de este modo: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Bondad sugiere el sentido general de carácter de la persona, pero de la persona que tiene al Espíritu Santo. Es el estado ideal para hacer el bien en todos los sentidos, pero con justicia suavizada, con el amor, aún tratándose de una dura reprensión. Aquí el ejemplo del Señor Jesús es, pienso, muy apropiado. En Mateo capítulo 21, voy a ver solo el verso 12 y el 13, donde encontramos este hecho. Jesús entra al templo y hace un azote de cuerdas, y dice el verso 12: y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Había energía, había impetuosidad, pero había bondad en la persona del Señor Jesús en el trato con estos mercaderes. Entonces, bondad significa esa cualidad moral que se describe con el adjetivo bien o bueno. Bondad es una cualidad de personas regeneradas, llenas del Espíritu Santo. El cristiano lleno de bondad lo describe el apóstol Pablo en Romanos capítulo 15, el verso 14, dice: pero estoy seguro, hablando de los hermanos de la iglesia de Roma, estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos, fíjense esto, estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Entonces, el apóstol Pablo afirma que los hermanos de Roma están llenos de bondad y llenos de conocimiento de la palabra para tener poder y autoridad para amonestarse los unos a los otros. No sé cuántos que leen esta carta han leído esta escritura, lo digo de este modo, objetivamente, y visto lo que el texto dice con mucha claridad. Aquí el apóstol Pablo nos da a conocer la madurez que los hermanos de Roma habían alcanzado para llevar a cabo eficazmente y con propósito un servicio que ubicaba a la iglesia en una posición moral y espiritual muy elevada.
Esto les dice: estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento. Por lo tanto, bondad no es una cualidad temperamental. Bondad es fruto del Espíritu Santo que equipa al cristiano para el trato cotidiano con otras personas, muy a pesar de las falencias de las personas con quienes trata. Como podemos avisorar, la bondad no enceguece a la persona, como para no poder ver los errores de los demás, es decir, no es de capa caída. Al contrario, la bondad lo habilita para amonestar con éxito. Escuche esto: la bondad lo habilita al cristiano para amonestar con éxito cuando ha descubierto las falencias en nosotros, porque la bondad llena al interpelante para hacer un servicio eficaz. Claro está, los interpelados, y esto usted lo habrá comprobado, no siempre aceptarán razonablemente la reprensión, como en el caso de los mercaderes expulsados del templo, que protestaron y reclamaron: ¿y con qué autoridad haces esto? Ese era su modo de subsistencia, pero equivocado. Esto es elocuente. La bondad está íntimamente ligada al conocimiento. Así, unida la bondad al conocimiento, capacita al cristiano en Cristo Jesús para amonestar con eficacia. El cristiano con propósito de bondad, lo vemos aquí en la carta a los tesalonicenses, en la segunda carta, en el capítulo 1 y el verso 11. Dice de este modo: por lo cual, asimismo, fíjese esto, oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento. Y escuche, y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. El apóstol Pablo les manifiesta a los hermanos de Tesalónica que ora para que en ellos el Señor cumpla su propósito de bondad, con el objetivo de que su nombre, el nombre de Dios, el nombre de Jesucristo, el nombre del Espíritu Santo, sea glorificado en ellos. Consideremos esto. Fíjese, dice que Dios cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Esta escritura, sucintamente, nos describe el propósito de Dios para todo. Escuche esto, no para uno solamente, para todo cristiano. Todos tenemos, todos los días, cada hora de la vida, cada momento, una aprobación particular para cumplir un propósito de bondad en servicio a alguien, a alguna persona en necesidad. ¿Cuál necesidad? Bueno, eso tendrá que descubrirse en el trato personal. Esta práctica pone a prueba la fe que tenemos en la persona de Jesucristo. La bondad, otra vez digo esto y lo enfatizo, que no es cualidad de altruismo humano, sino fruto del Espíritu Santo. Esta actitud de servicio es un obrar del hecho de creer en el Señor Jesucristo. Es una consecuencia. Así, toda acción de beneficencia a favor de los demás es un obrar del poder de Dios
en el querer y en el hacer de cada hombre y de cada mujer que cree en Él, de todo cristiano. En Filipenses 2:13 dice de este modo: porque Dios es el que en vosotros, en los cristianos, produce así el querer como el hacer, el querer hacer y el ponerlo en práctica por su buena voluntad. Escuche esto: ningún cristiano, por mucha bondad demostrada, pretenda reclamar aplausos o reconocimientos personales. Lo que está ocurriendo es que Dios nos tiene por dignos de su llamamiento santo y cumple en nosotros sus propósitos de bondad. Entonces, la bondad es como un ropaje, como una vestimenta que cubre y que otros ven en esa cubierta una ocasión para que el nombre del Señor Jesucristo sea glorificado por la bondad de estos. El cristiano con bondad trasciende, sí, trasciende. Bondad como fruto del Espíritu Santo es el bien que trasciende desde el cristiano hacia los demás. Esto es parte de uno mismo, sale de uno mismo hacia otra persona, llega a otra persona. Es benéfico. No tanto en sus actos como en sus efectos. Fíjese, nadie aplaudiría el acto del Señor Jesús en el templo, pero sí los efectos. El templo quedó limpio. El acto, había que echar a estas personas. El efecto, el templo quedó limpio. Se usa entonces de cosas, el bien, de cosas físicas, por ejemplo, de un árbol. En Mateo 7:17 dice el Señor así: todo buen árbol da buenos frutos. Decimos entonces, es un árbol bondadoso. De un terreno, en la parábola del buen sembrador, en Lucas 8:8, y dice: y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a 100 por 1. Buena tierra, un terreno bondadoso. De personas, en el sentido moral. Primero, Dios es esencial, absoluta y consumadamente bueno. En Mateo 19:17 le dijo el Señor Jesús a este joven rico: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Lo que está diciéndole el Señor Jesús al joven rico es que Dios es bondadoso. La cualidad bondad o bueno en la Biblia se aplica a ciertas personas. Vemos a estas personas. De la opinión que otros tenían de la gente, la opinión que tenían del Señor Jesús. El evangelista Juan, en el capítulo 7 y el verso 12 dice: y había gran murmullo acerca de él. La gente que cuchucheaba entre la multitud, pues unos decían: es bueno, es decir, el Señor Jesús es bondadoso. Y claro, habían visto en más de una ocasión esa bondad del Señor Jesús. Del padre de familia que contrató obreros para trabajar en su viña. En Mateo 20:15, a la hora de la paga, ocurre esto. Él hace una aclaración a un reclamante: ¿no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Es decir, yo soy bondadoso. De la opinión que la gente tenía de Bernabé. Fíjese lo que dice en Hechos 11:24, porque Bernabé era varón bueno
y lleno del Espíritu Santo y de fe. Bernabé era bondadoso, recuerdan ustedes, él vendió una propiedad y la entregó toda a los apóstoles. De la opinión que otros tienen de nosotros. ¿Qué opinan? ¿Qué dicen? ¿Dicen de usted que es bondadoso? ¿Que es bondadoso? Cómo quisiera que digan eso de mí. Bondad como fruto del Espíritu Santo en sentido general, entonces es una cualidad exigida para todos. En Mateo 5, 44 y 45 dice, pero yo digo, fíjese, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Escuche esto, que hace salir su sol sobre bondadosos y sobre malos, y que hace llover sobre justos e injustos. En Gálatas 6, 9 y 10 dice, no nos cansemos pues de hacer bien, de ser bondadosos, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bondad a todos, y mayormente a los de la familia de la fe, a los cristianos. Entonces, la bondad no es de fabricación humana, no es para impíos, es una cualidad de persona, de cristianos. Es fruto del Espíritu Santo. Usted que me ha estado escuchando y que ha estado sin duda viendo las escrituras que salen en su pantalla, ¿cuán bondadoso es usted? ¿Es usted el que tiene la mano abierta para repartir, para compartir? ¿Es usted el que tiene el pensamiento amplio para exhortar y sacar al que está en el error al camino adecuado? ¿Es usted la persona con la suficiente capacidad para amonestar a los demás? ¿O es esta persona que cuando alguien necesita de su mano usted la cierra y dice, no, hay muchos pícaros y pillos y tal vez este es uno de esos? O tal vez ya usted está cansado de que a la misma persona viene siempre a usted pidiendo una orientación. Vamos, no se canse, usted está lleno de bondad. Entonces, no, escúcheme, no le hace falta bondad, créame que no. A usted, si no tiene esa cualidad, ese fruto del Espíritu Santo, le hace falta Jesucristo. Y usted puede hacer un cambio. Usted tiene que hacer ese cambio. Usted tiene que ser bondadoso, bondadosa. Digámosle al Señor de esta manera: amado Padre Celestial, te doy gracias en este momento por esta palabra que he escuchado y que a la vez, junto con el mensaje, he ido leyendo texto a texto. Y cómo es que la bondad puede vérsela en una persona que sí, verdaderamente tiene al Espíritu Santo en su vida. Y que no es esa persona a la que hay que rogarle un favor, que no es la persona a la que hay que buscarla para una orientación, que no es esa persona que hay que obligarle a dar una lección, que es esa persona llena del Espíritu Santo, siempre dispuesta a derramar, a compartir, a hacer con otros lo que Cristo hizo con él. Señor, ayúdame entonces a poner en práctica este fruto en mi vida. Yo sé que te conozco, sé que tengo al Espíritu Santo, pero he sido quedada en este fruto y no estoy dando lo mejor de mí. ¿Usted es una persona llena de bondad? Vamos, propóngase objetivos buenos. Que Dios te siga bendiciendo.